Bueno, el siguiente ponente es Adolfo Sanz Izquierdo. Adolfo es ingeniero naval, diplomado en estudios avanzados de organización de empresas, MBA, y consultor de organización de empresas, desarrollo de negocios y sostenibilidad. Ha tenido posiciones directivas en varias empresas importantes del sector de la climatización, EDC Partners, Carrier, Temstar y LG. Es miembro de ASRE y actualmente es presidente electo del capítulo español de ASRE y ha impartido diferentes cursos en áreas técnicas y de gestión, ha escrito publicaciones en áreas de energía, eficiencia y ahorro y aplicaciones de nuevas tecnologías, organización de empresas y liderazgo. Él va a darle un enfoque muy interesante, digamos, a la jornada, hablando complementariamente a lo que ha dicho Marcel antes, sobre un enfoque distinto del análisis de ciclo de vida, que es el análisis de costes en el ciclo de vida. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a intentar dar una visión de lo que es el análisis del coste en el ciclo de vida. Realmente todo esto responde a una metodología que, aunque en España está poco usada y aunque ahora se ha reconocido, entre otras cosas, por la Directiva Europea 244 del 2012, en otros países, fundamentalmente de ascendencia anglosajona, está muy difundida y muy extendida. Tan extendida está que incluso hay obras públicas que no es posible llevarse o ganar un contrato si no se hace un estudio de análisis de costes en el ciclo de vida. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver diferentes cosas. Sería muy ambicioso pretender dar en media hora un curso de coste de ciclo de vida. Esto puede llevar un curso financiero de matemática financiera y ciclo de vida que puede llevar unas 30 horas. Intentaremos dar unas pinceladas y, desde luego, estoy a disposición de cualquiera de ustedes para las preguntas que tengan a bien en el futuro o luego hacer, aunque me parece que van por web. Bueno, vamos con esta parte. ¿Qué pretendemos ver en esta parte? Pretendemos ver ese índice, que es crecimiento sostenible, coeficiencia de eficiencia energética, qué relación hay entre ellos, lo que es la diferencia entre lo que se llama LCA, Life Cycle Assessment, y el Life Cycle Costing, que son dos conceptos diferentes. Esta mañana se ha desarrollado fundamentalmente el LCA, el Life Cycle Assessment. Los componentes básicos que podemos tener en un coste de ciclo de vida, hablar un poco del reglamento C244, unas definiciones, hablar un poco de flujo de caja. Esta es la parte más dura, por decirlo de alguna forma, y hablar lo que se llama la normativa europea del análisis económico y el análisis financiero, macroeconómico y financiero, y unas conclusiones. Muy bien. Crecimiento sostenible, la sostenibilidad, el equilibrio de un sistema dinámico a largo plazo. Esto está relacionado con la ecoeficiencia, que es la eficiencia considerando los valores de la ecología. Y esto nos lleva finalmente a que tenemos una eficiencia energética. Y de aquí esto que ocurre, que todo esto lo tenemos que conseguir con unos materiales, a ver si soy capaz de que esto funcione, unos materiales existentes, una calidad y a unos costes. Tenemos que hacer que todo ese cóctel, agitarlo adecuadamente para que salga la parte que nos interesa. A ver si soy... Cuando hablamos de eficiencia energética podemos tener materiales, y estos materiales tenemos una energía empleada para la fabricación, que es lo que nos estuvo hablando esta mañana Marcel, una calidad en su ejecución, y esto se va a medir en términos de CO2. Pero cuando estos materiales los estamos usando y los ponemos dentro de un edificio, tenemos que hay una energía empleada para operación y funcionamiento de estos elementos, hay una calidad en la ejecución, una calidad en la operación y una calidad en el mantenimiento, hay unos costes y tenemos unos términos económicos de cómo funcionan esos materiales en el edificio. Conclusión, tenemos que el LCA es la parte de arriba, que sería la evaluación en términos de huella de carbono, y el LCC, que es donde nos vamos a centrar, que es la evaluación del coste del activo durante su ciclo de vida en términos económicos. Y cuando hablo del ciclo de vida, se debe de considerar también lo que pueda haber de desmontaje o demolición si esto fuera necesario. Bueno, parece que esta ha sido de golpe, bueno, la dejamos ahí. ¿Qué supone hablar de materiales eficientes? Los materiales eficientes, cuando en el caso de instalaciones de un edificio nos estamos centrando, tendríamos en primer lugar lo que supone la envolvente del edificio. Allí posiblemente aquí hay muchos arquitectos y que saben más que esto, estaríamos hablando de cerramientos y de aislamientos. Y están las instalaciones del edificio, en las cuales el aire acondicionado y climatización es una parte importante,
Pero no he querido olvidarme de la distribución del agua, y no es porque hayamos tenido Luis y yo ningún contacto estos días al respecto, pero la distribución del agua es un punto importante porque el agua, como bien dijo Luis en su presentación de esta mañana, es energía. Y esa distribución del agua y esa gestión del agua es algo tremendamente importante en el edificio. De hecho, por ejemplo, existen hospitales americanos y construcciones americanas que están recogiendo el agua de pluviales para utilizarlo en las torres de refrigeración y en el regar los jardines. Pero todo esto, cuando ya hemos hecho ese edificio, cuando hemos hecho este edificio con estos materiales, tenemos que operarle, mantenerle y a veces hasta demorarle. Y ahí está el tema, ahí es donde empiezan nuestros problemas. Porque el nivel óptimo de rentabilidad es aquel que ofrece una eficiencia cuyo análisis costo-beneficio ofrece un resultado positivo a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. Y el análisis positivo no es que yo pongo tanto y me ahorro tanto. Pongo tanto y me ahorro tanto considerando todos los costes asociados a esa inversión, operación, mantenimiento y cosas que a veces no se consideran. Conclusión, vamos a ver, que el payback o el plazo de retorno es una medida absolutamente ineficiente para tomar la decisión sobre una inversión. El reglamento C da unas definiciones. La primera definición que da es esta, que es el coste global, que es la suma de todos los costes que vamos a ver ahora. No voy a leerlo porque está ahí en pantalla y no tiene sentido. Hay unos costes de inversión iniciales. Estos son los costes, en muchos casos, los más baratos de todo el edificio o de toda la reforma. El coste inicial a veces es lo más barato. Esto es como un iceberg, eso es la punta del iceberg. Debajo tenemos 7 partes más, que a veces nos olvidamos de ellas. Costes de energía, costes de explotación, costes de mantenimiento, costes de funcionamiento, costes de sustitución, coste anual y coste de eliminación y coste de las emisiones de efecto invernadero. Aquel coste, joder, qué nervios dan el ratón. Vaya, no, me voy a la maquinita porque... A ver, Chayo. Es que el ratón es... Me vengo aquí. Sí. Ahí déjame ahí y ya sigo. Bueno, vamos a dejar la tecnología y vamos a ir al sistema más rupestre de toda la vida. Estamos por aquí. Entonces, el reglamento nos daba una serie de definiciones. ¿Quieres que te las pase? No te preocupes. Nos da una serie de definiciones. El coste de inversión, como decía, es el coste menos importante. El coste de inversión es un coste que generalmente es en el que muchas veces se fija al tomar una decisión. ¿Cuánto me cuesta la inversión? A partir de ahí se miden a veces unos ahorros, pero se olvidan todos los otros costes. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un coste de inversión inicial, eso lleva indexado junto a él que hay unos costes de una energía, hay unos costes de mantenimiento, hay unos costes de explotación, hay unos costes de funcionamiento, incluso hay unos costes de espacio ocupado que pueden ser más o menos en un caso que en otro. Entonces, todo esto nos lleva a un marco en el cual es el que nos fija el reglamento, tenemos que integrarlo todo ello para poder saber qué coste realmente tenemos en aquel edificio. Tenemos el coste global, coste de inversión inicial, que son concesionarios profesionales, construcción, impuestos, etcétera, y se van desgrajando. Cuando hacemos el análisis de todos estos costes y los potenciamos, los lanzamos a lo largo del ciclo de vida, entonces sabemos lo que de verdad nos cuesta ese edificio. ¿Qué supone esto? Lo primero que supone es que el reglamento 244 nos dice que para hacer la mejor eficiencia energética de un edificio, mediante inversión, tenemos que verificar los costes y la eficiencia a lo largo de la vida útil y que el cliente debe conocer con absoluta transparencia estos costes. Generalmente se conocen los de inversión, un presunto ahorro, pero no se conocen los costes de operación y mantenimiento que son tan importantes, posiblemente más importantes en cuantía que el resto. ¿Qué supone esto también? Esto supone que tenemos que empezar a pensar, aunque seamos técnicos, desde el punto de vista financiero.
Desde el punto de vista financiero, porque los euros de hoy no valen lo mismo que los euros de mañana, ni los euros de ayer, ni los euros de dentro de 10 años. Con lo cual tendremos que hacer un flujo de entradas y salidas de los ingresos que nos produzca ese edificio. Podemos tener un periodo preliminar, que son donde se están aprobando los presupuestos de cómo va a ser aquello, o las situaciones que haya antes de acometer el proyecto. Hay una inversión inicial, hay un plazo que es el plazo de entrega, que lo que nos está diciendo es la fase de construcción, donde estamos haciendo, y a partir de un cierto momento tenemos en el proyecto una serie de costes recurrentes que son la vida económica del proyecto. Esos costes recurrentes pueden ser los gastos de operación, los gastos de mantenimiento, los gastos de consumibles, los gastos de tener que hacer, por ejemplo, en el caso de motores grandes, un overhaul, o sea, a los 5 años tienes que cambiar prácticamente el motor entero para hacerle de nuevo, 40.000 horas generalmente, ¿no? Entonces esto nos lleva a que tendremos que jugar con las fórmulas matemáticas que alguno tendrá olvidadas y alguno repelerá. ¿Qué ocurre? Tenemos que jugar con los factores de capitalización y de descuento, fundamentalmente con el segundo, de descuento. Las fórmulas matemáticamente son estas y lo que habría que hacer son sumatorios para traerlo todo a valor actual, ¿no? ¿Qué ocurre? En la legislación europea, la directiva europea, dice que cada Estado miembro deberá decir cuáles son los factores de descuento que tienen que aplicarse en estos casos y que tendrá que dar los índices adecuados para poder indexar y saber cómo van a evolucionar los precios o cómo se supone que van a evolucionar los precios de la energía y otros elementos a largo plazo. Esto, en la administración americana, cada año se publica un libro donde vienen todos estos índices. Porque quiero hacer referencia a una cosa. Cuando estamos hablando a veces de valor futuro, estamos pensando en el índice de precios al consumo. Pero no es necesariamente cierto que todos los valores que afectan a esa vida del edificio jueguen de acuerdo con el índice de precios al consumo. Puede haber uno que vaya indexado a otro índice diferente de otro tipo. Por ejemplo, si nosotros vemos los precios de la energía, seguramente no tiene que ver nada su indexación a otros factores o su evolución con el índice de precios al consumo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y aquí les haría una pregunta. Y es una pregunta que aparece por ahí en un libro americano. Y la pregunta es, hay un decano de una facultad, de una universidad americana, y le llega un mecenas y le llega con un proyecto. Y el proyecto es un edificio porque quiere hacer, él ha estudiado en esa universidad, le ha ido muy bien la vida, ha ganado mucho dinero y quiere hacer una donación a su universidad. Y le dice, este es el proyecto, lo dono a la universidad. Proyecto de unos 250 millones de dólares. Aparentemente la solución es clara, joder, que bien, un proyecto de 250 millones de dólares, me lo regalan, perfecto. El decano, con muy buen sentido, llama a su facility manager y le dice, estúdiame esto. Y le dice al otro señor, le contesto en 15 días. A los 15 días, cuando viene el otro señor, le dice, gracias, pero no aceptamos su proyecto. ¿Por qué? Es muy sencillo. Su proyecto es perfecto, es maravilloso, es magnífico, pero si hacemos su proyecto, esta universidad quebrará en 10 años. Los costes de mantenimiento asociados que había a aquel proyecto gratis, no había periodo de retorno, era gratis, superaban, de tal manera incrementaban los gastos de mantenimiento que la universidad llegaba a quebrar en su proyección de cuenta de resultados. Entonces, algún ejemplo desgraciadamente tenemos en España. La ciudad de las artes y las ciencias no es sostenible económicamente en la situación que está. Y en Madrid sabéis que el chirimbolo ese que tenemos en Plaza Castilla vale un dineral, aunque es gratis, pero vale un dineral el hacerlo funcionar. Entonces, a veces los gratis son caballos de Troya. Bueno, cuando estamos hablando con el reglamento 244C, el reglamento 244C fija dos tipos de análisis, lo que llama análisis financiero y lo que llama análisis económico. El análisis financiero se refiere simplemente a dinero puro y duro, o sea, el otro también, pero con un matiz. El análisis financiero es traer a valor actual todos los gastos que han intervenido en el edificio y saber que durante 10 años y todos los gastos previsibles hemos hecho una estimación razonada, documentada, para que alguien pueda seguirla,
de por qué hemos llegado a aquello. El sistema tiene una ventaja, es que siempre que usamos para comparar dos alternativas diferentes, como utilizamos los mismos principios de partida, los principios puedan ser malos, pero son tan malos para un caso como para otro. Simplemente se trata de que sean razonables. En cambio, cuando hacemos el análisis macroeconómico tenemos una cosa diferente, es que introducimos ahí el factor que es el factor debido a las emisiones de carbono que puedan producirse en el edificio, o sea, la reducción de huella de carbono que hacemos porque el edificio sea más eficiente. ¿Y esto quiere decir que tenemos que ir a aquel edificio que produce menor huella de carbono? No, tenemos que ir a aquel edificio que la relación coste-eficiencia es la adecuada, que no tiene por qué ser ni el más barato, ni tiene por qué ser el más caro, posiblemente será uno de en medio. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, si entramos en la parte de conclusiones, como ven, esto es cortito, porque hacerlo en detalle llevaría muchas horas. La sostenibilidad comienza por la eficiencia energética. Si no pensamos energéticamente eficientes, no tendremos sostenibilidad. Estaremos en un sistema que llegará un momento que lo distorsionaremos y no será sostenible a largo plazo, ¿no? Debemos diferenciar en los dos estudios que hemos dicho antes, el que esta mañana nos explicaban y el que ahora estamos viendo, que es uno trata de ver lo que es el efecto del edificio y de los materiales que lo componen respecto a la huella de carbono que produce y cómo, digamos, el efecto contaminante de alguna manera, hay otros contaminantes evidentemente, y el análisis de costes en el ciclo de vida, que es un análisis más puramente económico y de explotación. Cuando yo voy a un propietario y le digo que este edificio te va a costar tanto en tantos años o cuánto, seguramente si hablo con el financiero lo entiende. Desgraciadamente me encuentro con que el técnico le cuesta más trabajo entenderlo porque a él le están exigiendo un presupuesto, pero cuando hablas con el financiero, que es el que tiene que hacer toda la previsión financiera y económica, este lo entiende rápido. ¿Qué ocurre? Esto es también una herramienta de planificación financiera, porque yo sé que voy a tener un coste aproximadamente de tanto, con lo cual mi planificación financiera se beneficia. No tengo que pensar cada año qué es lo que me va a venir al año siguiente. El reglamento introduce un marco metodológico. El reglamento, sí quiero decir una cosa, que es que el reglamento C es de obligado cumplimiento. En Europa hay fundamentalmente dos tipos de normativa, hay algunas cosas más, pero me voy a centrar en dos, en lo que son las directivas y los reglamentos. La directiva tiene que ser traspuesta, el reglamento es mandatorio y está en vigor, o sea, es de obligado cumplimiento hoy. Ya viene siendo desde hace ya unos cuantos meses, pero es de obligado cumplimiento. Bueno, el marco metodológico de analizar los costes en el ciclo de vida supone que hay que hacer una serie de suposiciones y esto nos llevará a un cuadro macroeconómico que tendremos, fundamentalmente al final todo se basa en 4 soluciones. Tenemos iguales soluciones, iguales costes, iguales beneficios, mayores costes, iguales beneficios, menores costes, iguales beneficios y mayores costes, iguales beneficios. Y con eso tenemos que jugar. También se ha dicho esta mañana que había que considerar, a veces, en determinados casos, hay que considerar el impacto social. Porque, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer? Por el caso de un ayuntamiento. Un ayuntamiento se enfrenta entre hacer una escuela o hacer un hospital. Y no tiene dinero más que para uno. ¿Cuál es el prioritario? Ahora decimos, los costes son iguales, los beneficios, ¿quién define cuáles son los beneficios? O sea, llegamos a situaciones que no son tan fáciles, ¿no? Y el reglamento finalmente considera 2 tipos de análisis, el análisis macroeconómico y el análisis financiero. Con esto ocurre, evidentemente, yo creo que ha quedado en evidencia que el hacer simplemente un retorno en payback de esto me ahorro, esto invierto, es insuficiente, porque esa inversión que he hecho puede condicionarme unos mantenimientos o unas cantidades que me hagan que ese payback se dilate extremadamente en el tiempo. Hay que mirar el conjunto, hay que mirar una visión holística. Y no quisiera acabar sin decir una cosa. Cuando se afronta el proyecto de un edificio, hay que afrontarlo desde una visión totalmente holística. Esto supone que el equipo de profesionales que van a intervenir en ese proyecto
tienen que estar trabajando codo con codo desde el minuto 1 hasta el minuto final, discutiendo los problemas, discutiendo las soluciones, buscando la solución mejor. Es muy habitual que porque hay un problema de espacio, luego hay un problema que algo no se puede mantener. Es habitual, yo por ejemplo he visto fotos de instalaciones que porque a alguien se le olvidó poner la toma a tierra, decidió que la toma a tierra, un hotel de 5 estrellas fuera de España. Las tomas a tierra están todas conectadas, solo olvides de las habitaciones, directamente. Esa es una, ¿no? En España, por ejemplo, he visto un depósito de agua y debajo, aprovechando que el depósito de agua está sobre 4 pilares, se ha hecho un centro de transformación total, no pasa nada, si el depósito... O sea, ¿qué pasa? Posiblemente esto todo viene de que hay uno que va por un camino y otro por otro. Y otra cosa que quisiera aprovechar en este foro para reivindicar es que la mayoría de las veces, y esto sucede tanto en la administración pública como en muchas privadas, los departamentos de inversión van por un lado y los departamentos de mantenimiento por otro. Con lo cual al de inversión le importa un pimiento lo que le pasa al mantenimiento y lo mismo al otro. ¿Qué ocurre? Que el de inversión va al más barato y luego el conjunto tiene un problema. El conjunto tiene un gran problema. Y esto es una realidad que deberíamos, de entre todos los profesionales, forzar a que esto sea entendido como tal. Y casos de estos, a mí me consta, o me parece o intuyo que esto va así, se están dando en situaciones con las que se están haciendo ahora en España, en algún tipo de contratos, tipo de colaboración, o no colaboración público-privada porque hay muy pocos, pero las concesiones de hospitales y cosas de estas, donde hay una concesionaria que aunque pertenezca a la constructora ha ido su política y la concesionaria está arrastrando ahora los problemas de aquella política del todo vale el barato barato. Espero no haberles aburrido, que les sea de utilidad la información y estoy a su disposición.